Bienvenidas y bienvenidos a Lucy y Julie, Compromiso Sindical, un espacio de la Secretaría de Movilización, Negociación y Solidaridad de la CUT. Dialogaremos sobre negocios, estrategias laborales y tecnología en el mundo sindical del sector privado, especialmente retail y servicios financieros. Desde Radio Recabarren, la voz de las y los trabajadores. Hola, buenas tardes, soy Lucy. Hola, buenas tardes, soy Julie y hoy venimos con una grata invitada que es parte de la casa de la Central Unitaria de Trabajadores. Estamos con la dirigente sindical que es Karen Palma. Ella es vicepresidenta de Género de la Mujer y Equidad de Género de la CUT. Aprovechamos de invitarlos a que nos sigan en nuestras páginas de Instagram, en la radio de las y los trabajadores y también a través de nuestro canal de YouTube. Bienvenida, Karen. Sí, bueno, un gusto estar con ustedes. Además, como tú dices, somos de la casa y también con las compañeras llevamos harto tiempo trabajando en la vicepresidencia, fortaleciendo al mundo de las mujeres organizadas, mujeres trabajadoras, así que muy grato estar en el programa de Lucy y Julie. Gracias, para nosotros es grato tenerte porque además a nosotros nos lideras tú como mujeres acá en la Central Unitaria de Trabajadores, nos lideras, nos entregas espacios de trabajo, así que sí, es muy gratificante tenerte acá con nosotros. Pero nosotros estamos viviendo un momento importante, estamos en una fecha que es el mes de marzo, es el mes de la mujer, con un hito importante. Tuvimos un congreso que fue maravilloso y una marcha también. Así que cuéntanos, ¿qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Qué sucedió? Sí, bueno, primero valorar el trabajo colectivo que llevamos desde la vicepresidencia y bueno, las dos compañeras son clave en lo que fue la preparación del Congreso de Mujeres Trabajadoras que se llevó a cabo el 5 de marzo en el anfiteatro de la Caja de Compensación, donde tuvimos aproximadamente 350 mujeres dirigentes sindicales con presencia de varios territorios, también vino compañeras de regiones, en que debatimos la política de la vicepresidencia principalmente, cuál iba a ser nuestra agenda de trabajo 2026. Y yo diría que tuvimos un espacio bien enriquecedor, se hizo como cortito el día, sí, pero sí, tuvimos espacio en que pudimos saludar incluso la presencia de dirigentes internacionales, que justo coincidió con un congreso internacional que estaba desarrollando la CUT. También, bueno, escuchar cuáles eran las líneas gruesas, declarar que este es el año de los cuidados. Exacto, para la vicepresidencia de la mujer, entonces tenemos que tratar de empezar a levantar la agenda desde el mundo del trabajo de los cuidados y también pudimos hablar de, yo diría, problemáticas que fueron establecidas previamente con las compañeras, salud laboral con perspectiva de género, la robótica, la informalidad, las mujeres del campo, el tema de la violencia, el tema de la negociación ramal con perspectiva de género. Entonces pudimos también debatir temáticas y consolidar, esperamos que en 2 semanas más tengamos un documento que vaya concluyendo, bueno, qué se acordó en este congreso. Exacto, y cuáles fueron los principales énfasis que se dieron. Esperamos que esto sea el inicio de un debate de la CUT en general, pero principalmente en este caso de las mujeres respecto a, bueno, cómo acercamos a las bases al movimiento sindical, cómo hoy día más compañeras se sienten representadas con lo que levantamos. Y por eso hemos dicho que este congreso es permanente. Me tocó la semana pasada estar en el Huasco y en Copiapó. Ambas compañeras de allá hicieron actividades en torno a lo que declaramos el mes de la mujer. Próximamente exacto, vamos a estar en Punta Arenas, en Osorno, en Valdivia, para poder conversar también de, bueno, qué ha pasado y cuáles son las proyecciones que tenemos. Claro, lo que a mí me llama mucho la atención, que uno cree que porque somos mujeres, porque somos trabajadoras, porque tenemos esta doble presencia que es en el hogar, con la familia, pero también en el mundo laboral, todas vivimos lo mismo y a todas nos pasa lo mismo y a todos nos afecta lo mismo. Pero tú que te has tocado conocer distintas realidades
en distintos lugares, como ahora acabas de mencionar que estuviste en el norte, que después vas a viajar al sur, que permanentemente estás acá en el centro. ¿Es así o se viven distintas realidades y son distintos los enfoques? O sea, son distintas realidades y yo creo que nos hace falta, y eso creo que es parte de los desafíos también que fue el Congreso, caracterizar más hoy día el mundo del trabajo, esa mujer trabajadora, que quizás los intereses no son los mismos que hace 10 o 20 años. Pensemos en que muchos trabajadores y trabajadoras en la década de los 60, de los 50 morían en su trabajo, o sea, 40 años, 50 años de trabajo. Hoy día eso es mucho más rotativo, la gente quiere poder tener más de un trabajo o tener más de una experiencia laboral. Y también yo diría característica como que bueno, Chile es un país muy centralizado, entonces como que hay trabajos que son invisibles. Exacto. Me ha tocado compartir con compañeras que trabajan en el mar, toda la organización de mujeres que no solo trabajan en las orillas de playa, en distintas labores de la pesca, sino que también algunas se internan. El tema de las mujeres en la minería, hoy día alcanzamos... También una realidad muy... Sí, pues alcanzamos un 23% de participación en la minería y eso es... también una realidad distinta con los turnos, la rotación que ellas tienen, y también obviamente todo lo que tiene que ver con realidades particulares. Yo vengo del mundo de la salud, en que los trabajos son 24/7, jornadas continuas. Ustedes que son del comercio, que claro, es una realidad particular porque tienen mucho público, mucha gente externa que está a sus labores, y así cada uno tiene su realidad, pues entonces si uno pudiera mirar, yo creo que esa es una cosa muy gratificante de este trabajo porque permite conocer muchas habilidades y también opinar de la política pública, porque a veces uno lo que ve es que se construye política pública como en general. Exacto. Como que todos los trabajos fuéramos iguales. Fue todo uniforme. Claro, uniforme. Claro, uniforme. Y después empezamos a mirar los detalles y nos damos cuenta que no es todo uniforme y que la ley quedó cortarle esta letra y que no abarcó a este trabajador. Entonces, eso también creo que nos permite hablar con mucha más propiedad de que hay algunas legislaciones que se quedan como cortas y que no alcanzan. Sí, en tu caso, por ser la representante de la vicepresidencia de la mujer, te ha tocado enfrentar y trabajar en mesas de trabajo tripartitas, bipartitas, con gobierno, con Estado, con empresarios, y también has visto el nacer de las leyes y lo que al final, el producto final que queda. Y muchas veces, como pasó con la ley Karin, quedaron algunos vacíos que muchas veces los trabajadores no entienden. Ellos dicen, llegó una ley contra la violencia, llegó una ley contra esto, pero a mí no me sirve. Entonces, esas realidades las enfrentas tú porque tú te ha tocado sentarte en estas mesas a trabajar. Has estado en las comisiones de diputados. ¿Cómo es eso? Sí, yo diría que yo a veces lo reduzco un poco, como un poco en el lenguaje, porque claro, uno se imagina, y es la caricatura que a veces montan de los dirigentes y dirigentes sindicales, como que pura calle, pura bandera, pura consigna, y a mí me gusta harto esa frase que es como la lucha en todos los espacios. Exacto. Porque nosotros vamos a mesas de diálogo en que tenemos que enfrentar muchas veces, yo admiro a las compañeras que son del sector privado, porque claro, a nosotros el sector público nos toca enfrentar asesores, etcétera, pero sabemos que las empresas del sector privado a veces contratan staff de abogados, un montón de asesores, tienen recursos para mover ciertas condiciones, los procesos que se hacen este tipo de negociaciones y de reuniones. Y claro, nos toca enfrentar todo eso, que es un espacio, nos toca ir al Parlamento y también conversar con los parlamentarios, que es otro espacio, y en todos tenemos que tratar de no perdernos de llevar la voz de nuestros compañeros y compañeras que son los que representamos. Entonces ahí creo que a veces nos quedamos un poco cortos en visibilizar la verdadera labor. Claro, la labor sindical. Pero también hay una particularidad, y disculpa, de ahí te doy el pase, Julie, porque me entusiasma. Sí, no, te preocupes. Lo que pasa es que aquí hay una particularidad. En el caso tuyo, al ser vicepresidenta de la mujer, o en el caso de nosotros, al ser dirigentes que trabajamos en tu equipo, nos toca también de repente tener que conocer la realidad del mundo público y ver las diferencias que existen. Yo soy mundo privado, Julie es de mundo privado, pero nos ha tocado sentarnos con Gloria, nos ha tocado sentarnos con la compañera de
¿cómo se llama?, del mundo rural, en donde has tenido que aprender y has tenido que conocer y has tenido que trabajar cosas relacionadas con un mundo distinto al tuyo, público y privado. Sí, claro. O sea, la experiencia de la CUT, yo diría para todas también y todos los que nos integramos, es que tú dejas de ser como dirigente o dirigente de tu organización, lo que venía de la FENAD, mundo de la salud, no solo público, sino que ya teníamos como muchas particularidades que son solo de salud, empiezas a aprender de todo. Ya ampliarte a todo el sector público. Es más, ahora yo venía de una asamblea de ACEMUCH que están conmemorando también el 8 de marzo, ellos son municipales, entonces es distinto al sector centralizado, y sobre todo también el sector privado, que es totalmente distinto, que tiene el Código del Trabajo, pero que también es bien enriquecedor, pues uno se da cuenta también, o sea, yo admiro el sector privado porque creo que tiene un poder que es distinto al público. Nosotros mucha burocracia. Todo es una ley. En cambio, ustedes tienen la capacidad de sentarse a negociar con el empleador, acordar un bono y que en 3 días más se pague el bono. Exacto. Eso en el sector público es imposible. O sea, es como que uno empieza a hacer una conversa, después que bueno, que está de acuerdo el sector, en el caso mío era salud, después que pasa Hacienda, después que la DIPRES lo apruebe, después que se va al Parlamento. Es como más largo todo el proceso. Claro, más burocrático. Claro, es burocrático, claro. Sí. En cambio, ustedes no, y eso también ha permitido que en el caso de la vicepresidencia de la mujer, uno conocer experiencias positivas. Rescato, lo decía delante en la presentación, por ejemplo, que compañeras hoy día estén incorporando los procesos de negociación colectiva, cláusulas de género, permisos especiales, me acuerdo del permiso SOS, de lo que planteó la clínica Santa María en su caso, que son el cuidado para la fiesta de la empresa y la fiesta del sindicato. Exacto. O sea, acciones que si bien uno podría decir no son de gran impacto, pero para la vida de las personas sí tienen mucho impacto. Por eso la importancia también de la negociación ramal. Sí, era súper importante, sí, pero sí, pues bueno, pasó lo que pasó, sí. Pero yo creo que es importante porque también nivela, en el caso de las mujeres, derechos que uno se da cuenta, ustedes que son del retail, seguramente una empresa tiene un tipo de cuidado, otra tiene uno Exacto. mejor, el otro peor, nosotros claro. en salud similar, empieza a nivelar por lo menos que todas tengamos un mínimo común y no sea algunos como los más precarizados y otros menos, etcétera. Karen, te quería hacer una consulta con relación a Sala Cuna. La verdad es que sí, fue un proyecto que esperábamos que resultara, pero hoy en día, frente al nuevo gobierno que tenemos, ya sabemos que alguna esperanza no vamos a tener con el tema de Sala Cuna, pero sí quiero entender la perspectiva porque Sala Cuna era universal, era para que muchas mujeres pudieran tener un beneficio realmente tangible y eso también les ayudaba para que ellas se incorporaran al mundo laboral. Hoy en día, yo sé que como mujeres, y conozco muy de cerca a Karen Palma y creo que es una mujer muy aguerrida, muy luchadora y siempre abre espacios para otras dirigentes. Dentro de esa perspectiva me gustaría saber cómo es tu visión a futuro de que si vamos a poder o no tener un proyecto Sala Cuna. Sí, o sea, yo igual quisiera plantear que Sala Cuna es parte de las contradicciones del actual gobierno. Y lo quiero decir, explicarlo un poco en sencillo. Nosotros logramos aprobar con harto esfuerzo, porque la CUT, hay que decir, tenía una crítica al proyecto Sala Cuna, porque el inicial, que era Sala Cuna universal, contemplaba cuidadoras, contemplaba, dijéramos, un voucher que iba al sector privado, y logramos con el anterior gobierno hacer una serie de modificaciones. Junto con eso salió la ley de educación inicial, de modernización de la educación inicial, que solucionó algunos problemas, y después ya llegamos a un acuerdo en que rescatábamos sobre todo el 203 y la corresponsabilidad. Pero también hay que decir que nos costó harto porque tuvimos que, podríamos decir, no sé si aprobar, pero dejar pasar el que se tocara el fondo de cesantía. Exacto. Ustedes saben que el proyecto Sala Cuna tenía un 1% del fondo de cesantía, pero también tenía un aporte de los empleadores. Y eso va en la línea de decir que aquí, bueno, los empleadores empezaban a ponerse también con el tema del cuidado y ya. Entonces, ¿por qué hablo de las contradicciones? Claro, el actual presidente, su campaña dijo, bueno, yo detengo el proyecto Sala Cuna,
y voy a comillas, mejorarlo, lo voy a cambiar, pero va a haber proyectos a la cuna. Incluso prometió, entiendo que antes de fines de mes, de nuevo ingresar al proyecto, o sea, aprobar el proyecto, no sé. Pero en las contradicciones lo que él dice es como, no, los empleadores no tienen que pagar y tiene que pagar el Estado. Y por otro lado dice que el Estado no tiene plata, que estamos en una situación de emergencia, que empiezan los recortes. Entonces uno dice, ¿cómo quita una legislación que se supone que ya estaba financiada con el seguro de cesantía, con el aporte de empleadores, y ahora dice que no, que lo va a financiar con corte totalmente al Estado, si se supone que no tenemos plata? Entonces creo que... es que ahí debe haber una letra chica. No sé, yo creo que es el cuidado al grupo que representa. Exacto. Que es el grupo de empleadores, la gran empresa, etcétera, que hoy día le duele sacar de su bolsillo, de sus grandes ganancias, un poquito para que todo Chile pueda tener el derecho al cuidado, sobre todo en la edad inicial, que es a la cuna. Entonces, obviamente que nos hubiera gustado que el anterior gobierno lo hubiera dejado aprobado. Nosotros hicimos hartos esfuerzos por eso, por presionar a los parlamentarios. Lamentablemente ese debate no se dio y tiene nombres claros, responsabilidad de la bancada de la UDI en su minuto, y hoy día esperamos que se legisle y que el actual presidente cumpla con lo que dijo, que era que iba a sacar el proyecto de Sala Cuna. Ahora, ahí daremos las opiniones respecto a las indicaciones que le hizo, si son acorde a lo que nosotros pensamos, pero creo que esto de seguirle sacando plata, o sea, como de seguir abaratando los costos a las grandes empresas, es la muestra de lo que está ocurriendo. Sí, o sea, exactamente. Por un lado nos sube hoy día la benzina y el querosén, el petróleo, y le recorta el impuesto a los súper ricos o a los ricos, y nosotros seguimos pagando. Entonces esto va como en la misma línea. Al final, como se dice siempre, el costo al final se traspasa siempre a los trabajadores. Al trabajador y a la familia, a su familia, claro. A la familia, completamente. Claro. Tú dijiste que tenías otra pregunta. La hora de pregunta. Sí. No, más que todo, ya que entramos en el tema del nuevo gobierno, también estaba pensando en las mujeres temporeras, que también nosotros dentro de nuestra mesa de trabajo también están las mujeres temporeras. Siento que ellas están como con un trabajo súper precario, y hoy en día igual tengo esa visión de que creo de que con el tiempo cada vez las mujeres, en vez de acercarse más a tener un empleo, vamos a tener menos empleo. No sé si compartes alguna visión relacionada con las temporeras y las mujeres más informales. Sí, o sea, yo creo que hay datos relevantes de distintas organizaciones que han dado cuenta de que las mujeres siempre somos las más precarizadas en el empleo. Y también de pobreza. Bueno, las mujeres y los niños son los más pobres. Exacto. A nivel del mundo, Latinoamérica mundial, y el país también. Entonces uno mira, me llamaba harto la atención una encuesta que preguntó así como por las oportunidades de los hijos de mujeres con hogares monoparentales, y se establecía como un 20% menos de oportunidades. O sea, quiere decir que una mujer sola le puede dar menos oportunidad a su hijo porque no le alcanza seguramente como para pagar una universidad, en el caso un preuniversitario para que saque un buen puntaje, o quizás una escuela de una mejor educación o salud. Entonces creo que eso también da cuenta de una realidad. Y en el caso de las mujeres temporeras o el trabajo rural, claro, es un trabajo bien invisibilizado. Y yo saludo que, por ejemplo, en el Congreso, compañeras que no eran temporeras, que eran de otras organizaciones, hayan querido estar en ese conversatorio, porque también es bueno mostrar, cuál es la realidad de otro mundo. Y ahí hago el punto de la negociación ramal. Esas mujeres no tienen derecho a negociar ramalmente. Entonces ahí había un avance, y uno podía decir, ¿qué avance significaría? Significaría que uno podría haberle dicho a los empleadores: la caja de uva, la caja de cereza no puede valer menos de, 200 pesos cada caja. Y no nos hubiéramos enfrentado a que hoy día, de acuerdo al subcontratista, le paga una miseria por las cajas, andan a todo sol, no tienen elementos de protección, etcétera. Entonces, claro, hay una precarización, y uno dice, no tengo tan claro si el empleo como que se va a ir cayendo, o va a ir bajando. Pero lo que sí se da cuenta de que hay más precarización para las mujeres y sigue aumentando. Siguiendo un poco la línea de lo que te decía Julia, nosotros nos estamos dando cuenta que se ha ido incorporando poco a poco. Yo diría que desde el 2008
2008, 2007, la incorporación de las nuevas tecnologías. Que eso ha ido eliminando puestos de trabajo, ha ido creando nuevos puestos de trabajo, porque tampoco todo es malo, pero ha afectado al mundo de la mujer y del trabajo. O sea, como dice, nosotros nos vemos vulneradas en muchos aspectos, como la brecha salarial, la brecha de género y muchas otras, la salacuna, porque al final el tema de los cuidados, la salacuna, siempre termina siendo carga de la mujer, a pesar de que hay excepciones a la regla. Entonces, en la incorporación de las nuevas tecnologías, en tu evaluación, en tu análisis, ahora que estamos en el mes de la mujer, ¿ha afectado, ha ayudado, ha mejorado o falta mucho todavía? Sí, yo, siguiendo igual con la pregunta que hacía Julie, o Julia, Julie en este programa, claro, hay varios factores que empiezan a mostrar cuál es la nueva realidad del mundo del trabajo, en el caso también de que le llaman, hoy día está de moda decirle interseccionalidad, pero es como cosas que se cruzan. Exacto. Ser mujer y ser migrante, más pobre, ser mujer y no tener educación escolar y más pobre, o ahí ser mujer y ser disidencia también. Entonces, como que uno empieza a mirar que eso va retrocediendo y va precarizando aún más el empleo. Y también lo que decía Lucy, que el tema de las nuevas tecnologías. Yo igual, una cosa es que sí, pues está terminando puesto el trabajo. Yo creo que nosotros tenemos ahí un ejemplo evidente, lo hemos conversado en otro espacio, que son las compañeras que eran promotoras de tarjeta. Exacto. Que tenían un sindicato bien potente, que eran las que promocionaban las tarjetas cuando uno iba a una tienda y le decían, y hoy día eso todo se hace por internet, uno que saca su tarjeta por la propia página, y claro, eso disminuyó brutalmente. Y seguramente, ahí para que todo el ejemplo, los cajeros y cajeras en los supermercados, que hoy día ya hay una cosa automatizada, y claro, como dice Lucía, pues no se van todos, algunos quedaron ahí como supervisando que uno ocupe bien las máquinas, pero una gran cantidad se va o empieza a hacer otras funciones que a lo mejor nunca las pensó. Donde antes trabajaban 20, ahora trabajan 10. Sí, entonces como que eso va cambiando, pero solo una alerta, yo también creo que eso es bueno que nosotros en algún minuto lo debatamos, es que el sesgo de las nuevas tecnologías, o sea, el tema de, sobre todo la inteligencia artificial, hoy día es demostrado que se llama inteligencia artificial generativa. La inteligencia artificial generativa ya habla con una discriminación de género y un sesgo de género. Entonces, por ejemplo, si yo le pregunto y le digo, empresas que ya lo están haciendo, analízame todos estos currículum y dime cuál es la mejor persona, lo más probable es que elija un hombre. Y ustedes se preguntarán por qué. Porque toda la literatura y todo lo que está escrito y lo que se le incorpora a la inteligencia dice que los hombres son más productivos, que los hombres no tienen hijos, o cuidado, entonces como que son más... y ahí... Son más fuertes anatómicamente, entonces por ende no tienen muchas licencias. Entonces, no tienen muchas licencias, etcétera. Entonces, como que eso ya creo que también hay que levantar una voz de alerta. La CUT ha hecho un esfuerzo en eso. Estuvimos en el congreso de la Fundación Futuro en su minuto y estuvieron hablando un poco de esto, que creo que es bueno que también lo vamos mirando. O sea, hoy día es buena la inteligencia artificial, pero no es la verdad absoluta. Eso creo que también tenemos que irlo analizando desde nuestros espacios de trabajo y también como personas, etcétera. Sí, lamentablemente el espacio se hace cortísimo. Creo que no sé si se acabó, pero por lo que estoy viendo aquí, ya son 3 minutos. Ya, entonces tenemos 3 minutos. Nos gustaría escuchar tu análisis del gobierno, del futuro laboral, del futuro nosotras como mujeres en este nuevo gobierno, y para hacer después nuestro cierre. Sí. Bueno, yo solamente yo diría que nosotros desde el mundo sindical es como hay un dicho aquí en la CUT que decimos siempre estamos en Alameda 1346 y yo creo que eso debemos acuñarlo con más fuerza. Exacto. Nosotros tenemos una agenda laboral y que claro, con gobiernos progresistas uno va avanzando mucho más rápido y con otros quizás se detiene, esperamos no retroceder, pero la organización siempre persiste. Entonces, en este caso, el llamado es a fortalecer nuestra organización, a recuperar el vínculo con los trabajadores, con las trabajadoras, a conocer su problemática y también a no dejar que retrocedan nuestros derechos. Exacto. Hoy día en que ya uno podría decir el gobierno ha mostrado sus
cartas, negociación ramal, las 40 horas, una cosa impensable, los feriados irrenunciables, sobre todo para ustedes que son del comercio, y otras materias que va a revisar distintos dictámenes, en que, claro, uno mira que tiene un privilegio con la CPC y se reúne y lleva a la presidenta argentina, o sea, uno se da cuenta que aquí hay un gobierno que ya muestra su interés, que es de clase, que es hacia el empresariado. Y que no mintió en su campaña. Y que no mintió en su campaña. Claro, y que uno tiene que también, además, con humildad, entender que, bueno, nuestro país carece de formación cívica, carece de formación política, tenemos un problema con los medios de comunicación, y eso ha influenciado en que muchas personas quizás hayan sido engañadas. O sea, no es menor que ayer ya se decía que había bajado como 4 puntos en la encuesta, 6 puntos, el actual gobierno, a menos de 10 días. Sí, eso es que, claro, si la televisión está todo el día dando cuestiones de seguridad y que hay asaltos por todos lados, es obvio que si viene alguien a decir que va a parar eso, la gente se sienta movida a votar. Pero no le dicen, y ahí está lo que dice la luz y la letra chique, que es como, pero en paralelo te vamos a subir la benzina, te vamos a subir el petróleo, te vamos a quitar las 40 horas, y bueno, y eso significa que también nos doblega el desafío de seguir haciendo más conciencia. Es tiempo de mucha conciencia, de ir a conversar con las compañeras, con los compañeros, y a generar cierto sentido de identidad de clase. Nosotros somos, tenemos que hablar a que somos trabajadores y trabajadoras. Hoy día hay mucho profesional que uno dice, sí, bueno, pero todos vivimos de una fuerza de trabajo y tenemos que coordinarnos, tenemos que organizarnos y seguir avanzando en nuestra agenda. No solo resistir derechos, sino que cobrar la palabra y seguir avanzando en nuestra agenda laboral, y eso también se hace a través de la organización con todas las herramientas de lucha. Claro, y no tenerle miedo a los conceptos. Porque de repente uno dice, nosotros en el mundo privado decimos, la empresa acuñó el concepto de colaborador. Y nosotros los dirigentes sindicales eliminamos el concepto de colaborador y somos trabajadores. Entonces por eso es que es importante de repente el lenguaje que usamos para expresarnos y para decir lo que somos. Somos trabajadores, somos clase media, media baja, y somos personas que somos sujetos a vulneración de derechos, y eso es súper importante. Bueno, cerrando, dando las gracias a Karen por su participación. Julia, feliz. Yo solamente decir feliz muchas gracias por la invitación, por habernos aceptado esta invitación, Karen. Es grato conversar contigo siempre y decirle, efectivamente, somos clase trabajadora, y yo creo que ahí es algo que nosotros tenemos que seguir diciéndole a nuestros compañeros de base, porque si un trabajador en algún momento queda sin trabajo, se acabó lo que él pensaba a lo mejor que tenía como riqueza. No la tiene. Somos clase trabajadores y ese es nuestro lema. Exacto. Bueno, los invitamos a ver nuestro Instagram, Radio Recabarren, también a visitar nuestro canal YouTube, Radio Recabarren, la radio de las y los trabajadores. Este programa es para ustedes, compromiso sindical, y hoy en marzo nos tocamos el Día de la Mujer, la importancia de ser mujer. Exactamente. Un saludo para todas. Sí, chao, gracias. Chao. Gracias. Chao. Chao. Esto fue Lucy y Julie, Compromiso Sindical, un espacio de la Secretaría de Movilización, Negociación y Solidaridad de la CUT, desde Radio Recabarren, la voz de las y los trabajadores.